Hola, qué gusto estar aquí con Pinky Hola. en este nuevo proyecto, compartir mm, ideas, Pinky, estar dándole a la gente pues más datos, Más porque creo que, información, Charlie, sobre todo. sobre todo ahorita en el proceso, ¿no? En el proceso que vemos mentiras y más mentiras, proyectos, promesas que no han cumplido, que están en el gobierno y que no han hecho y, y abrir el debate ya no entre políticos, porque son puras mentiras, abrir el debate a la gente y que esto sirva para eso. Vemos que durante décadas en Hermosillo hay inversiones históricas que señalan, sobre todo antes de irse, deudas reestructuradas, que reestructurar una deuda, debemos dinero, reestructuramos, pagamos millones para eso, que te permite tener un flujo para seguir malgastando el dinero, pero lo que hacen es patear el bote. Queremos empezar a analizar y decirle a la gente que participe temas donde tú como regidor has sido la mejor, muy brillante, muy acertada, con una investigación seria y con esta libertad que da que personas como tú, Pinky, lleguen a los espacios públicos sin ningún compromiso. Diste la pelea con la concesión de alumbrado Mucho. público y al final te dio la razón, me dio la razón a mí desde el Congreso. Obras como la planta tratadora de aguas, el parque metropolitano, qué va a pasar con la Sauceda y que la gente tiene dudas y que es dinero que se gasta y se malgasta, pero que nosotros al final lo estamos pagando, ¿no? Y pagando los platos rotos de malas decisiones. Quiero poner un ejemplo y aquí donde vas a entrar con tu participación, Pinky. Este es un recibo de agua. Es un recibo de agua donde 35% del recibo todos los hermosillenses pagamos por drenaje y pagamos por saneamiento. ¿Qué está pasando con este dinero que damos para saneamiento de aguas cuando la planta tratadora de aguas residuales no funciona en Hermosillo? Y yo dejo aquí abierto, es un espacio para exigir, señalar, cuestionar y quienes están en el gobierno, porque a veces no dan información que nos respondan. Los temas más importantes de las ciudades de mayor impacto, donde se gasta más nuestro recurso, vamos a entrarle de fondo y que también sea un ejercicio no solamente para exigir transparencia, sino de participación ciudadana, que la gente diga qué proyectos, qué UAS tenga, cualquier información, denuncia y estaremos atendiéndola. Pinky. Bueno, primero, Charlie, muchas gracias. Tantos años recorriendo el mismo camino. Yo creo que es Sí. la primera vez que tenemos un espacio así como para conversar y dialogar. Lo agradezco mucho. Y bueno, decía Charlie, ahorita hemos titulado este espacio Sonora no es negocio, precisamente porque pues la idea es platicar sobre todos estos proyectos que han estado en algunos municipios y que se venden como los grandes proyectos o como los grandes temas de inversión, pero que terminan siendo en realidad grandes deudas que los ciudadanos hemos pagado, ¿no? Entonces tú decías ahorita, hoy nos toca hablar sobre la planta tratadora de aguas residuales. Yo quisiera mencionar, ese fue así como que el primer tema de lucha o de batalla cuando yo fui regidora del 2015 al 2018 en la administración pues del tristemente célebre Maloro Acosta, ¿no? Entonces fue el primer tema que nos tocó abordar precisamente porque en el 2016 se iba a poner en operación la planta tratadora de aguas residuales por primera vez. Una planta que quisiera dar algunos antecedentes. Adelante. De entrada Charlie, decir que el municipio tenga una planta tratadora de aguas residuales es una necesidad, eso siempre lo reconocimos. ¿Por qué? Porque el tratar las aguas es un problema de salud pública. Si nosotros como consumidores, todos los hermosillenses, consumimos agua de la red, o sea, consumimos agua limpia y mandamos agua sucia al drenaje. Entonces, esa agua llega a algún lado, esa agua tiene que tratarse, esa agua tiene que limpiarse y obviamente estamos ante esa posibilidad de que la planta nos ayude o nos garantice que las aguas tratadas se Y yo, recuperen y puedan ser utilizadas sí, yo para muchas recuerdo, cosas, ¿eh? fue la administración de Javier Gándara cuando inició y Sí, no lo hicieron en el 2012. en el 2012. Y decirle a la gente no lo hicieron porque Javier Gándara y esa administración del PAN, hoy PRIAN, Porque estaba Hermosillo era muy negocio. preocupado por tratar agua y que tuviéramos para nuestros parques. No, lo obliga la ley. Sí, Una ciudad como Hermosillo que no tenga una planta tratadora es un problema de salud es un pública. problema de salud pública.
y ocasiona multas. O sea, estaba pagando el gobierno municipal multas por no tratar el agua. El tema es que lo hicieron negocio y que quisiera ahí dejarte ya Sí, mira, hablar. en el 2012, precisamente tú lo mencionabas, bajo la administración de Javier Gándara, pues da inicio a la construcción de la planta tratadora de aguas residuales. Y durante todos estos casi 4 años se dio la construcción y bueno, se concluye aproximadamente para noviembre del 2016 y se suponía que al siguiente mes, en diciembre del 2016, la planta tratadora iba a entrar en operación. Y este fue así como el primer gran tema, porque de acuerdo al contrato, los usuarios, los quienes usamos agua, tenemos que pagar por este derecho. O sea, el derecho a tener agua que se incorpore a la red de manera limpia, agua tratada, ¿no? Entonces, el primer gran tema fue precisamente ¿y cuánto le cobramos a los ciudadanos? Ese fue el primer gran tema. Y la administración del Maloro Acosta propuso que se les cobrara a los ciudadanos en el recibo de agua bajo un cobro, bajo un concepto que tú traes el recibo ahí, Tengo. se llama saneamiento, ¿no? Saneamiento. Saneamiento, bajo el concepto de saneamiento, que se les cobrara a los ciudadanos el 35% de su consumo. Esto es, que si tú ese mes tenías 100 pesos de consumo de agua, ibas a pagar 35 pesos, el 35%, como el derecho de saneamiento, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran tema, porque es un cobro muy alto y porque es un cobro que en su origen en el contrato no estaba previsto que se cobrara así. Esa fue la primer gran batalla que dimos. Y fíjate, Charlie, curiosamente, quien estaba en aquel momento al frente de Agua de Hermosillo era el ingeniero Renato Ulloa, quien actualmente está nuevamente al frente de Agua de Hermosillo. Lo justo. Entonces, pues el problema se recicla, ¿no? Y lo justo, Pinky, es que son bien tranzas. Pues lo justo es, si yo consumo 3 metros y me cuesta 7 pesos tratar un metro cúbico, pues pagáramos 21. Sí, No un que es muy porcentaje, porque entonces es como pues más de la un tercera impuesto. parte. Es como un impuesto, que de verdad es un impuesto que el gobierno no tiene por qué cobrar impuestos. Es un No, impuesto. y además el saneamiento es un derecho, no es Y un es un impuesto. derecho. Entonces de ahí empezamos mal. Bueno, empezaron mal. Y fíjate, algo que nosotros reclamábamos en aquel entonces, porque nos pusimos a analizar el contrato, y el contrato debe estar público ahí en la página o de Agua de Hermosillo o en la página del ayuntamiento, y el contrato decía muy claramente cuánto se tenía que pagar y decía muy claramente también que la planta tratadora de aguas residuales cobra determinado número de metros cúbicos, ¿sí? Que mensualmente se tratan, ¿no? Y encontramos cosas bien raras, muy raras en el contrato, como por ejemplo que había un monto de algunos millones de pesos como para integrar un fondo de garantía. Decíamos, bueno, ¿un fondo de garantía para qué? Encontrábamos que en el contrato se decía que se iban a pagar mensualmente, que se iban a tratar mensualmente como 79 metros cúbicos de agua, cuando lo que ingresaba a la red para tratar era una cantidad menor. Además, decir también que de ese porcentaje de agua, del 100% de agua que se trata en Hermosillo, hay algunas plantas tratadoras particulares que representan alrededor como del 12%. ¿Qué significa esto? Que la planta tratadora pues no trata el 100%, trata el 88%, Fíjate, ¿no? nos tocó Entonces, ir. ahí hay, pues ahí hay mucha cola que ver, mucha cola que estar resolviendo. En aquel entonces, estoy hablando del 2016, casi 8 años, dimos la batalla y solicitamos mucha información, Charlie, mucha información, pues información que era más fácil o darle vuelta o información que era mucho más fácil desde Agua Hermosillo, pues darla medio mocha. ¿Por qué? Porque a la gente había que informarle y la gente estaba muy enojada cuando en el primer recibo le llega pues el cobro del 35%, ¿no? No, Que representa lo que esto es lo importante y sí le tiene que interesar a la gente. En esta administración la gente paga más agua, pero paga un drenaje, la gente que contesta. Pues yo no veo que anden arreglando los drenajes, al menos que una fuga y luego vuelve la fuga a reventar, ¿no? 35% para drenaje, pero 35%
90% para saneamiento. Yo recuerdo que fuimos, Pinky, a la planta tratadora, para la gente que no sabe, está Sí. al poniente de la ciudad. Fuimos, muy bonito todo. Y me acuerdo que yo pregunté cuál era la meta de producir agua y hablaban de 28 millones de metros cúbicos a partir del 2017. Me tocó ser regidor de la administración de Célida. 1000 preguntas le hice a Célida sobre la planta tratadora de agua. Ahora Y sí que, todos se ¿y hicieron dónde está el agua? tontos y tontas. ¿Dónde va el agua? Los hermosillenses estamos pagando para sanear agua. Yo no conozco un parque más que el Parque Fantasma del Maloro Metropolitano, donde se supone que esa agua Sí, se iba a ir. se Yo iba no a conozco utilizar allá. ningún parque en que nos beneficie a los hermosillenses estar pagando el 35% del recibo. ¿A dónde se va el agua? La tiran, van a los campos, van a nuevos fraccionamientos, desarrolladoras, está la línea de regreso a retorno. No, no hay respuestas de eso. ¿Y qué es lo que me dio coraje? Y te lo digo aquí para que compartas tu opinión de eso. Hablaba el alcalde Toño Estezarán de hacer una nueva planta tratadora para el sur de Hermosillo. Primero que nos contesten qué está pasando con esto. ¿Cuál es el problema? Por eso, bien llamado, el gobierno no es negocio, Hermosillo no es negocio, Sonora no es negocio, y se hizo en la administración de Javier. Y como Javier es padrino de todos los que han sido alcaldes, Pues nomás patean el bote. y como es el que ayuda, nomás patean el bote y al final no nos dan respuestas. Y fíjate, Charlie, en el 2016 el Agua de Hermosillo tenía proyecciones. Y hablo del 2016 porque fue el primer año. Ya es la información que tenemos más. No, pero además es el primer año a partir a partir de ese año Porque se terminó. iba a empezar a otorgar el servicio y se iba a empezar a cobrar. Entonces, hay cosas que no cuadran, como por ejemplo, ese año Agua de Hermosillo estimaba que la planta tratadora que se facturarían alrededor de 64 millones de metros cúbicos que deberían de ser tratados y saneados. Eso por un lado. Esa era la proyección de Agua de Hermosillo. Sin embargo, había un compromiso que está plasmado en el contrato con la empresa que opera la planta tratadora, y en el contrato Agua de Hermosillo, el municipio se comprometía a pagar una cantidad superior a los 79 millones de metros cúbicos. O sea, andan como 15 millones de metros cúbicos volando, pues. Sí, de entrada esa es de las primeras cosas que nos preguntábamos. Pero además de eso, la pregunta era, bueno, ¿por qué vamos a pagar más metros cúbicos de lo que se va a enviar a la red? Sí, o sea, vamos a mandar a la red 64 millones de metros cúbicos para que los limpien y nos estamos comprometiendo a pagar 79. Pues baja el cero y no toca, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, de estos 64 millones de metros cúbicos que se iban a enviar a la red para saneamiento y tratamiento, se tienen que considerar factores como pues, las pérdidas por fugas, el uso, la evaporación, filtraciones. O sea, esos 64 millones no iban a llegar totalmente a ser tratados. Entonces, por ahí ahora sí que hay un buen número de millones de metros cúbicos, pues que nadie sabe, nadie supo y que se están pagando. Y estábamos hablando de una deuda similar a la del alumbrado público que tanto criticaron en el tema de la planta tratadora, pero que nadie habla de eso. Cerca de 14 millones, y entiendo, Pinky, a toda la gente, que hoy los hermosillenses nosotros estamos pagando cerca de 20 millones de pesos, inclusive que se reestructuró una deuda para poder ofrecer 40 millones de pesos como garantía para que pudieran seguir ofreciendo el servicio. Fíjate, está bien raro. No, está cabrón, cabrón. Está muy raro porque, mira, en el proyecto inicial, y aquí había un proyecto soporte de la planta tratadora, ¿no? Entonces, en aquel entonces se estimaba que más o menos el monto mensual que se tenía que pagar a la compañía que opera la planta era como de alrededor, como de entre 12 y 13 millones de pesos mensuales. Ahorita creo que va en 20. Sí, y ahora sí, 20 millones, y después de 8 años no hay un proyecto claro de qué se va a hacer con el agua. No, es corrupción. Son 20 millones de pesos que estamos pagando, que no nos beneficia a nada. Los hermosillenses nos siguen multando. Hay una complicidad, yo creo que hay una red de corrupción porque no sabemos a dónde va esa agua. Yo le pregunté a Célida, ¿dónde se va esa agua? Y me dijo, no sé. Y le pregunté a Célida,
y estamos A cumpliendo. los mantos Y freáticos. estamos, no, lo tiran, ¿no? No, pues Sí la claro, están por eso te tirando. digo, la Yo tiran. creo que la están tirando. Y le digo, Celia, ¿y seguimos pagándola? Pues sí, la seguimos pagando. Sí, definitivamente. Y fíjate, Charlie, en aquel entonces que nosotros pedíamos información de por qué el 35%, de dónde salía ese número mágico, el 35%, es entre que se hacían bolas y nos decían mentiras, pero después nos entregaron una tablita donde decía, así se justifica el 35%. Entonces nos decían, esto es lo que se va a pagar anualmente por la contraprestación y daba una cantidad. Y luego incluían otra serie de costos, como por ejemplo los costos de supervisión, control y administración, casi 5 millones de pesos, un programa de control de descargas, y luego había un fondo de 12 millones de pesos que era una reserva equivalente a un mes de contraprestación, así como para garantizar que siempre hubiera un mes de reserva, pues, de pago, ¿no? Sin embargo, estos 12 millones se cobraba mensual y de repente decías, 12 millones por 12 meses, pues es una buena lana, ¿sí? Y si estás pagando puntualmente, pues ¿qué van a hacer con todo ese dinero que se junta en el año? Y no había respuestas, y nunca hubo respuestas. No sé si hasta ahorita haya la posibilidad de que este gobierno municipal dé respuestas, ¿no? Pero fíjate, lo más interesante después de esto, y como te digo, el bote se fue pateando, y el Manolo inicia la operación obviamente con un enojo social muy fuerte, porque ni se pudo explicar por qué se cobraba tanto y tampoco en su momento el gobierno del Maloro tenía claro un plan para uso o reuso del agua tratada. Porque para utilizar el agua tienes que tener una infraestructura, la infraestructura morada que le llaman, para poder utilizar esta agua, ya sea para parques y jardines o para poder vendérsela a la industria o muchas otras cosas. Entonces, mientras no tengas una inversión para que esta agua pueda ser utilizada y venderla, porque sí es negocio venderla. Y hay casos de éxito en México y hay casos de éxito a nivel mundial en donde las plantas tratadoras cuentan con una infraestructura y con un soporte de distribución, y el agua que limpias la vendes de nuevo y eso te genera utilidad y te genera una recuperación importante de lo que estás pagando. Eso no ha existido. En 8 años han sido incapaces los Rojos, los Guindas y ahora los Tutti Frutti. Son los mismos que patrocinan. O sea, fue incapaz el Maloro, fue incapaz Morena y ahora es incapaz el Toño de tener una propuesta clara, transparente de cómo utilizar y de qué inversión se necesita para poder utilizar y para poder aprovechar ese derecho de saneamiento de agua que los hermosillenses pagamos y pagamos puntualmente. Sí, yo insisto, además, ¿no? Los hermosillenses pagamos los platos rotos. Quiero poner un ejemplo. Aportación de la Cruz Roja, voluntaria, entre comillas, $1. Aportación a bomberos, voluntaria, $1. A bienestar animal, $1. Patronato, $1. Les quiero contar a la gente que cuando yo era regidor, que querían poner las cuotas voluntarias, salía para pagar los camiones de basura. Yo les decía, está bien, que si tu gente quiere pagar, que pague, pero transparéntame las cuotas voluntarias que hoy hay. Y recuerdo yo que fui al Oxxo, quería pagar el predial y decía, pero ¿me puedes quitar las cuotas voluntarias? No, no se puede. no se puede. Y luego fui a tesorería, ¿me puedes quitar las cuotas voluntarias? No, no se puede, que tiene que venir la gerente comercial y no sé qué. Y luego te metías al internet y venía la gente, me va a dar la razón, venía un puntito así, donde ya venían a huevo las cuotas. Y para quitarlo, si no traes lentes, no podías. No, pero además no las puedes quitar. Pero más interesante es que son bien ratas, pues por eso sí hay que meternos a fondo a los temas. Voy al patronato de bomberos con el presidente del patronato y le digo, oye amigo, pues soy regidor del ayuntamiento, veo en su balance general que no está la aportación del ayuntamiento que te corresponde. Por ese rubro que se cobra. No, hombre, no nos pagan, me dice, desde con el Maloro, ¿no? O sea, tenían 2 o 3 años que no. Es que nosotros fuimos cuchillita de palo en ese momento. Y hablamos así como de meternos en temas de fondo, porque es ahí donde terminan fregándonos y los ciudadanos pagando los platos rotos. Se hablan 260,000 tomas, así general, y que salga un gobierno y me corrija, ¿no? 260,000 tomas que pagan agua en Hermosillo. En Hermosillo, falta la zona rural. Y 260,000. Del $1 que es, debían estarle 260,000 pesos mensuales a la Cruz Roja, a bomberos.
Y esos 260,000 lo multiplicamos por 12, son más de 3 millones de pesos o 3 millones de pesos. Pues nadie sabe en qué se ¿Dónde usan estaba ni cómo se ese dinero? usan. Lo estamos pagando nosotros. No es nada más del impuesto. Aquí todos los meses la gente que hace coraje lo estamos pagando nosotros. Si ese mismo ejercicio de las 260,000 tomas por en el mínimo que fuera el recibo, de un recibo de 200 pesos, estamos hablando de 260,000 por 35 pesos que Pero pagan. fíjate, Sí, Charlie. ¿a dónde va ese dinero? Estamos hablando ¿Sabe? de 10 millones, pero de origen está mal, como lo dijiste en la concesión. Porque si las 260,000 tomas por 35 pesos por un recibo de 100, estamos hablando de 9 Pues millones. es más mucho. Cuando la deuda es de 20 ahorita. Por eso tienen que reestructurar, por eso patean el bote. Pero tampoco veo que exijan que eso está pasando. Son proyectos que hacen para salir del apuro, para reestructurar, que las cargan, pero que no son viables. Y hoy está el alcalde prometiendo una nueva planta. ¿De dónde se va a pagar? Pues cuando no nos puede resolver la otra. Fíjate, Charlie, que ese además es un tema para otro. Ahorita me acabas de dar una idea, que ese es un tema que tenemos que estar abordando en alguno de estos otros diálogos que tengamos, porque no nomás cobran bomberos, o sea, nos cobran bomberos, nos cobran para la Cruz Roja, pero también en impuestos estatales. No tenemos nada contra ellos. No, al contrario, queremos que sea transparente, pero también en los impuestos estatales nos cobran para aportaciones a las universidades de Sonora. Yo recuerdo cuando era secretaria general administrativa en la universidad, preguntamos una vez al secretario de Hacienda que si cuáles eran los montos que se obtenían anualmente por este rubro de ingresos, contribuciones a las universidades públicas estatales, ¿no? Entonces como que titubeó y a final de cuentas nos dijo, pues se van a la licuadora. Entonces, eso me dijeron a mí, que se iban a la licuadora. Pues, entonces no se vale que estas aportaciones voluntarias que la gente hace de manera muy genuina para instituciones tan valiosas como los bomberos, para instituciones tan valiosas como la Cruz Roja, la gente las ponga en duda precisamente porque no se transparentan o porque no se entregan en tiempo y forma o porque se van a la licuadora y no sabemos qué pasa y qué se hace con él. Entonces creo que ese es un tema que nos tiene que dar después para abordar. Pero en el caso de la planta tratadora de aguas residuales, pues mira, es así el juego. El bote pateado o el bote robado, ¿no? O sea, se patea el bote y se roba el bote también, ¿no? Sí. Entonces, eso fue en la administración del Maloro cuando se da toda esta puesta en operación. Llega en el 2018, llega pues el gobierno de la alternancia, el primer gobierno de Morena en la capital, obviamente que vino y ofreció que iba a gobernar, obviamente con transparencia, con honestidad, no robar, no mentir y qué otra cosa, y no traicionar. Entonces, y obviamente llega también, y en algún momento como al año de que estaba Célida ahí o los 2 años, yo recuerdo que hacen una rueda de prensa y presenta toda una información y donde dice, voy a lograr la rescisión del contrato de la planta tratadora de aguas residuales. O sea, recuerdo que había dado ese anuncio. Diciembre del 2021 o 20. 20. Y también en paralelo, también hablaba Célida en su momento de la rescisión del contrato de alumbrado público, que como tú decías, fue una lucha que dio Movimiento Ciudadano en el Cabildo y el tiempo nos dio la razón. Siempre tuvimos la razón de señalar ese contrato leonino, ¿no? Pero bueno, en el tema de la planta tratadora, cuando Célida anuncia que va a buscar la rescisión del contrato, a mí me pareció un gran acierto. Me pareció un gran acierto porque además las argumentaciones que daba, que por aquí podemos compartir algunas de ellas, que creo que es importante. Mandó a hacer como auditorías, ¿no? Sí, no, que además era lo lógico, ¿no? O sea, tener argumentos claros para decirle a la ciudadanía por qué es que voy a rescindir el contrato, porque además no se trata nomás de ir a avisarle a los operadores de la planta, pues te voy a quitar el contrato, cariño, ¿no? O sea, obviamente puede haber una respuesta jurídico-legal y en su momento el gobierno municipal tiene que tener mucha claridad por la vía jurídica. Fíjate, para ganar un proceso va en el contexto de la reelección de Célida. Sí. Que la perdió. Va en el contexto. Sí yo estaba ahí cerca del gobierno municipal como regidor de oposición, después de todas las preguntas. Había una ruta jurídica, lo anuncia muy brava el diciembre del 2020, la elección es el 2021. No se volvió a decir nada. Que habían denunciado, que hicieron una ruta jurídica, que venían auditoría, dijeron auditores, peritos evaluadores y no sé qué tanto rollo. Y
Pues inclusive hasta interpusieron una denuncia penal en la fiscalía. ¿Pero qué ha pasado, pues? Sabe. ¿Qué ha pasado? Sabe que nos Entonces, digan ahorita que ¿traes andan tú ahí la encampañados. información de la auditoría? Sí, mira, por ejemplo, de los resultados de las auditorías, te voy a mencionar algunos hallazgos que son importantes, Charlie, porque los hallazgos Claro, son reales. son O sea, reales. la auditoría que se realiza es una auditoría real y es una auditoría que da elementos para la rescisión del contrato. Entre ellos, por ejemplo, se encontró la contaminación del cauce del río Sonora, esto es contaminado el subsuelo y el manto acuífero, pues debido a todas estas descargas continuas pues de aguas crudas. Claro, Pues, las qué aguas importante, crudas, es un ecocidio. Ese primer punto que estás diciendo, sí, es un ¿qué es tema lo que es un hace tema la planta de tratadora? En sostenibilidad. lugar de tratar, la va y la tira en los arroyos y que termina yéndose a contaminar el río Sonora. Eso decía la auditoría. ¿Eh? Sí, O sea, les vale entonces, madre la salud de la gente. Entonces, hay una contaminación real ahí. Bueno, esa es una causa que además se me hace una causa bien importante. Una segunda causa era que la calidad del agua tratada sobrepasaba los límites máximos permisibles pues para las coliformes fecales. O sea, ¿Qué significa? Tradúcenos bien. O sea, está tan cagada el agua que no sí. se puede... Así como Martí Batres allá en Ciudad de México vendió leche con caca, pues aquí era agua con caca. No, es que sí, No, y es perdón que eso la palabra, pues, pero eso es. Eso es, perdónenos la vida, pero eso es agua con caca. Sí. Que es muy de Morena, Martí Batres lo hizo allá pero en entonces Ciudad no de pueden México. tratar esa agua porque viene demasiado contaminada. Así es. Sí, pero además es agua con coliforme fecal. Esa era una segunda razón. La otra dice, se encontraron lodos y biosólidos en los terrenos de la planta, lo que obviamente también representa una grave afectación al medio ambiente. Encontraron falta de mantenimiento y conservación de los equipos de operación y esto es extraño porque se supone que en la proyección de la contraprestación anualmente se proyectaba pagar el mantenimiento. Entonces eso significa que quienes operan la planta tratadora de aguas residuales nos están viendo la cara al gobierno municipal y obviamente a quienes lo pagamos porque no han tenido un mantenimiento efectivo de la planta, de las máquinas que se encuentran ahí. Y obviamente, y creo que la parte que ahorita lo hemos comentado, es que no hay, o sea, hay una ausencia de un plan efectivo de manejo de los residuos para estar, obviamente, previniendo la contaminación ambiental. Entonces, esa parte a mí se me hace muy importante. Son al menos 5 o 6 elementos resultados de esta auditoría que todo tiene que ver básicamente con la parte medioambiental. O sea, si la planta tratadora era el pretexto o es la herramienta para evitar un problema de salud pública, pues resulta que no lo estamos haciendo, no se está haciendo bien y la misma planta está generando un doble problema de salud pública al tener una contaminación ambiental bien caneja. Decirle a la gente, Pinky, pagamos cerca de 20 millones de pesos para resolver un problema que se ha vuelto insostenible económicamente e insostenible ambientalmente. Ambientalmente, es un tema social. Yo recuerdo cuando era regidor, algunos dueños de terrenos aledaños a la planta, pues nos denunciaban que estaban tirando su agua y estaban contaminando sus tierras. Y no hay nadie que los pueda defender. Pero también, o sea, es un tema social y lo que comentaban, el tema de la energía eléctrica. Es la raíz de casi todos los problemas también. Hasta un mes ha durado sin funcionar la planta tratadora por los apagones. Yo recuerdo cuando era regidor, un mes estuvo la planta tratadora sin funcionar. Sin prestar el servicio. Sin prestar el servicio y pagamos los 20 millones de pesos. Aquí es el gobierno. O sea, antes de proponer cosas, y sobre todo quienes ya saben, quienes ya han estado ahí, antes de proponer cosas debe haber si hay una ruta que sea viable socialmente, económicamente, si nos vamos a endeudar, si lo vamos a poder pagar. Solamente anuncian. Entonces eso es una grosería. Qué bueno que estás aquí, que le vamos a entrar a los temas. Yo creo que sí, Charlie, pero además de que es un poco informar a la gente también, creo que hay un compromiso de recuperar esta ruta, ¿no? Y creo que va a ser bien oportuno que ahorita que va a haber cambio de gobierno, que va a haber, que estamos obviamente en el proceso electoral, que esto no sea un tema así como electoral o de coyuntura, porque en realidad estamos ante un problema de salud bien, bien importante y quien gane, quien llegue a la alcaldía, que va a llegar Natalia además, yo creo que en esa parte tenemos la certeza y la seguridad de que quien llegue le debe entrar
y le debe entrar con transparencia, le debe entrar diciéndole la verdad a los hermosillenses de qué es lo que está pasando y tomando decisiones, porque yo creo que Hermosillo y Sonora no se merece que estos gobiernos sigan pateando el bote y sigan jugando al bote robado también. En julio del 2020 se abandonaron los trabajos de la planta tratadora porque no tenía luz. 30 días consecutivos sin funcionar por causas imputables a la empresa. Es decir, era culpa de la empresa. Imagínate todos los millones de metros cúbicos cochinones que se dejaron de hacer, ¿no? Entonces, es lo que digo de la contaminación, ¿no? Que como no funcionaba la planta tratadora, en lugar de tratar el agua fue cuando la tiraron con todos los vecinos de alrededor. Un ecocidio y un cochinero donde el gobierno pues sí, calladito, pues no hizo nada, no hace nada. Y se quedó callado. Pero todavía más, cuando yo decía, en esta lógica, las 260,000 tomas por 35 pesos, si hablamos del mínimo, estamos hablando de 10 millones, hablaba el proyecto, no sé si recuerdas, Pinky, que iba a ser, íbamos a recuperar un dinero porque se iban a dejar con la energía de la planta tratadora, sí, kilowatts. Ni un entonces kilowatt, de ahí vamos a pagar. Ni un kilowatt. Decir Ni en la solo. historia de la planta Ni uno tratadora, solo. que Ni se terminó uno. en 2016, casi 10 años, Ni un ni solo un solo kilowatt. kilowatts. Pero aparte, si es culpa de la empresa que no hayan pagado la luz y que hayan tenido ese corte durante 30 días, dentro de lo que estamos pagando son seguros de fianzas y no pudieron acreditar que ellos estaban pagando seguros y fianzas. Entonces, es como el del alumbrado público, es un cochinero, es una corrupción, pero alguien se está tapando, se han tapado con la misma cobija, alguien no está diciendo pues mira, la están verdad. protegiendo a alguien. Hay un ¿Alguien? negocio que se protege y creo que hay que decirlo, hay que señalarlo, que esa es parte un poquito de este diálogo, Charlie, que si bien es un diálogo entre tú y yo, queremos que sea un diálogo que se amplíe. Y que se abre y que a nos los contesten ciudadanos, el que gobierno. los ciudadanos también se involucren y nos digan y también nos ayuden en este proceso, no únicamente de señalar, sino de tomar acciones, ¿no? Entonces, eso que tú dices es bien interesante y es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo la denuncia? ¿Por qué no ha pasado nada cuando se denuncia? Pues porque los poderes fácticos terminan protegiendo a alguien, terminan protegiendo nombres, terminan protegiendo apellidos y terminan protegiendo intereses que están... Este es un negocio millonario, patrocinan campañas para llegar, ya tienen el proyecto hecho. Yo te voy a apoyar, pero contigo vas pues a con el construir. alumbrado público pasó eso y nos cansamos de señalarlo, ¿no? Ahora, yo lo que sí quiero un poquito para ir cerrando, Charlie, un poquito este tema, yo sí creo que bueno, ahorita tú y yo estamos en espacios públicos, tú estás en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, eres diputado federal, yo estoy por concluir en esta 63 legislatura como diputada local, pero vienen otros compañeros de Movimiento Ciudadano, vienen hombres y mujeres que bajo esta misma misión o visión creo que tienen toda la oportunidad, no únicamente de señalar, sino también buscar una ruta para dar seguimiento a estas acciones. Yo creo que ahorita hay que enfrentar, hay que demandar al Ayuntamiento de Hermosillo y hay que reclamarlo. O sea, tanto cuando digo demandar no es de presentar la denuncia, sino de demandarle que haga cosas, de que accione Ayuntamiento de Hermosillo y Agua de Hermosillo, porque creo que es bien importante que nos planteemos como servidores públicos el defender el derecho de los ciudadanos a tener un agua tratada, a tener un agua saneada y a que estas aguas residuales y por el servicio que estamos pagando, que a la vez nos garanticen que se está procurando un medio ambiente sano y que además se cumple con las disposiciones federales. Tenemos que evitar que esto siga siendo un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública que no se ha atendido y pues lo más fácil ha sido hasta ahorita seguir pateando el bote y no se va. Yo creo que tienen un modus operandi. Yo creo que tiene que responder el gobierno a estos cuestionamientos que estamos haciendo. No lo estamos haciendo, Pinky, con profunda responsabilidad. Ahora, Pinky ya fue regidora, ya fuiste diputada, ya fui regidor, ya fui diputado local. Sabemos lo que estamos hablando. Sí. Y lo señalamos, y yo recuerdo que hasta los medios de comunicación ni te pelaban las entrevistas. Todo lo que dijiste con la concesión de alumbrado público sucedió. El tema de la planta tratadora, te digo, es el mismo modo de operar. Y hay otros temas, decirle a la gente, con esta mucha experiencia que tenemos, que yo ya puedo ver un presupuesto y ya sé dónde se están fregando dinero. Las letras chiquitas. Las letras chiquitas, tú eres la especialista en las letras chiquitas. Nos están jodiendo con la planta tratadora.
En todas las obras importantes de este municipio y de Sonora siempre hay una mordida. Siempre hay corrupción, nadie practica, ni habla, ni exponen las garantías, los seguros. Y no, los las ciudadanos fianzas, seguimos no, los pagando costos de operación. los costos de operación. Algo del debate que pasó ayer. Natalia Rivera, la candidata de Movimiento Ciudadano, dijo, 600 millones de pesos gastas, Toño, en asesores. en asesores. ¿En asesores para qué? Si ya fue alcalde de Guaymas. Necesita que le digan cómo hacer las cosas. Y concesionó la basura y fue un desmadre. O sea, Sí. 600 millones para que se equivoque. En un tema tan importante para el agua, para que no le puedan decir. Y luego dice con orgullo que gastó 400 millones de pesos, ha invertido en seguridad. Conclusión. Pues baja el cero y no toca, ¿no? No gastan mal el dinero de la gente. Ya dimos la batalla en la concesión, dimos la batalla en paradas de camión de 2, 3 millones de pesos en la administración del Maloro y vamos a seguir dando la batalla. Que la gente nos diga qué temas, está pendiente del parque metropolitano, millones de pesos, inversiones, todo lo que se ha metido. Y es un parque fantasma, es como un chupacabras. Nadie sabe qué Nadie pasa sabe con qué el pasó. parque metropolitano, el tema de los parquímetros. El tema de los parquímetros, cómo duele, porque, bueno, ese es motivo de otro tema que yo creo que es un poquito decirle a la gente algunos de los temas que nos interesa abordar en las próximas diálogos o charlas que podamos Y que nos digan, ¿no? tener. ¿Qué otros temas? Como decías tú, los parquímetros, las mismas paradas de camión del Maloro, porque no es nomás salir a repetir o salir a decirle a la gente lo que pasó hace 3 años. Es que no hay ningún funcionario público sancionado, Charlie. Y ese es el tema. Lo traigo Ese es ¿cómo el no que tema. dices? No, por Es ejemplo, la impunidad. Y mientras no exista un funcionario público sancionado, pues esto expande todos los días y lo vamos a ver, porque así como sucedió con la planta tratadora, sucedió con la concesión del alumbrado público, las paradas de camiones, y la los responsabilidad que y hay otros temas de otros contratos ahí medio escabrosones que hay que entrarle, Charlie, porque está el de relleno, No, el del relleno sanitario. Ese es otro negociazo. Es otro negociazo. Ese es otro Y negociazo. también decir que son cómplices los regidores. Tú sí fuiste muy valiente, se te echaban encima. La batalla hasta el final, me acuerdo que te mandaron los líderes porque no se aprobaba la concesión del alumbrado público y se vendió una del PAN para que pasara. Y hoy esa del PAN es candidata de Morena. Ni siquiera dar Ay, qué nombres. vueltas a la vida. Ni siquiera quiero dar nombres para que la gente investigue. Pero lo que quiero decir es que no hay consecuencia cuando No hay votas chance. Ni mal. responsabilidades Cuando no hay administrativas. consecuencia ni administración. O sea, quienes No pasa votaron nada. por joderse, hoy son candidatos o se quieren reelegir. Entonces, eso no puede seguir pasando. Y si vamos a salir a decir la verdad, yo encantado y que nos respondan y que se abra el debate. Pues bueno, con esto medio vamos cerrando, ¿no? Yo creo agradecerte, Charlie. Bueno, nos vamos a No, ver en esta los idea próximos fue días. nuestra, fue de los dos, ¿no? La idea es esto, y bueno, el tema de estas charlas es precisamente hablarle y salir a decirle a la gente que Sonora no es negocio. En este caso, Hermosillo no es negocio, y que hay que tener memoria, Charlie. Memoria, uno, para decirle a la gente lo que pasó, cómo pasó, y sobre todo para evitar que quienes lleguen a los cargos públicos sigan repitiendo pues los mismos robos del pasado. Porque si mienten, si roban y si traicionan. Los problemas de las últimas 3 administraciones se han venido tapando con la misma cobija. Y lo vamos a seguir diciendo. Encantado de que haya patrullas eléctricas, pero vamos a meternos a fondo, Pinky. Y la cobija es un cobijón, ya, Charlie, vamos es un a cobijón. meternos a fondo en las patrullas eléctricas y decirle a la gente, dinos qué temas quieren que la Pinky investigue y yo le ayude a investigar, porque ella es la buena. Ay, yo y de verdad, nomás, ¿no? aquí No, tienen, sí, pues, aquí, sí. aquí tienen a 2 ciudadanos de Hermosillo que estaremos dando la batalla, exigiendo, cuestionando, investigando, alzando la voz con valentía. Nosotros no hemos recibido dinero de ningún empresario nunca y no nos debemos a nadie. Por eso podemos actuar con libertad para defender a Sonora y Hermosillo, porque Sonora y Hermosillo no son negocios. Gracias, Charlie. Pinky, Nos vemos en la estamos próxima. en la próxima. Estamos.